Jesús y Dios, parte 4. Mi nombre es Elian Norenbuena y esto es Mientras pueda ser hallado, porque para lo eterno cada segundo cuenta. Antes de comenzar, si disfrutas del contenido, dale me gusta, por favor, suscríbete, activa la campanita para que te enteres tan pronto suba nuevos videos. En el episodio anterior de la serie de Salvación hablé de algunos episodios en la vida de Jesús que lo hacen único, ya que realizó cosas que nadie antes había realizado por su propia autoridad. Si no has visto ese video, te recomiendo que presiones el link en la esquina de la pantalla y lo veas primero. Al finalizar el último episodio, introduje una duda. Parecía ser que Jesús realiza cosas que solo Dios podría hacer. Aquí hay varias ideas que la gente tiene acerca de lo que solamente Dios puede hacer. Pero mi interés no es traer a colación las cosas que tú y yo consideramos que Dios exclusivamente puede hacer, sino dejar que la misma Biblia nos diga cuáles son estas cosas. La primera de ellas que quiero mencionar es que solo Dios puede perdonar pecados. ¿De dónde viene esta idea? Si por error pateas una pelota y rompes la ventana de la casa del vecino, lo correcto sería ir y disculparse con el vecino, ¿cierto? Y enmendar el daño si es posible, ¿no es así? Nadie en su sano juicio iría a la casa de otro vecino a quien no le rompiste la ventana a disculparse si no hay ningún daño. En cualquier caso, si voy a disculparme, la única persona que podría aceptar mis disculpas es la persona que recibió el daño. En el caso de Dios ocurre lo mismo. Recordemos la definición misma del pecado. El pecado es en esencia transgredir o pasar a llevar o desobedecer un mandamiento de Dios. Cada vez que pecamos, más allá de los daños que nos podamos causar a nosotros mismos o a otros, estamos siempre, cada vez, pecando contra Dios porque estamos desobedeciendo algún mandamiento que Él estableció. Es Dios quien establece el bien último a través de sus mandamientos, por lo que cada vez que pecamos ofendemos a Dios y le estamos tirando pelotazos a las ventanas de su casa y rompiendo sus ventanas. Por lo tanto, si todo pecado en última instancia es contra Dios y Él es el gran ofendido porque Él es el que ha dado los mandamientos, entonces Él es el único que puede perdonarlos porque Él es el afectado. ¿Cómo se relaciona Jesús con esto? En una oportunidad Jesús estaba predicando en una casa y como era usual se llenó de gente. En eso, entre 4 personas traían a un paralítico. Y como habían tantas personas, descubrieron parte del techo y lo comenzaron a bajar entre los 4 para que Jesús pudiera sanarlo. Ante esta escena es que Marcos nos dice lo siguiente. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Quiero llamar tu atención a 2 cosas en este pasaje. La primera es que Jesús afirma tener autoridad para perdonar pecados. Ahora, una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Yo puedo decir que soy Superman, pero anda y vuela como Superman. La segunda cosa es que fíjense en la reacción de los escribas, que eran conocedores de la ley de Dios. Inmediatamente se preguntan quién puede perdonar pecados si no solo Dios. En esto ellos estaban en lo correcto. Como demostré en base a lo que la Biblia misma afirma, solo Dios puede verdaderamente perdonar, porque estos son una muestra de rebelión en contra de la ley que Él estableció. El relato continúa con una intervención al decir: ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Jesús desafía a los escribas a pensar cuál de las 2 afirmaciones demanda más de aquel que lo afirma para que se cumpla. Dicho de otro modo, si alguien le dice a un paralítico: levántate, y esto se cumple, ¿qué podemos decir de aquel que hace este milagro? Diríamos que es un hombre o una mujer que Dios utilizó para hacer un milagro, lo cual, como hemos visto, no es algo exclusivo de Jesús, ni mucho menos. Muchas personas hicieron cosas semejantes por el poder de Dios. Pero si ahora alguien dice: tus pecados te son perdonados, y los pecados efectivamente te son perdonados, ¿qué podemos decir de esa persona?
en el peor de los casos, que hizo algo que solo Dios podría hacer. Por lo tanto, claramente hacer el milagro de que el paralítico sea sanado es más fácil que perdonar pecados. El relato termina comenzando con la respuesta de Jesús. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús termina por sanar al paralítico, haciendo esto para que sepan que Él tiene el poder de perdonar pecados. Pero, ¿cómo exactamente prueba Jesús que realmente puede perdonar pecados? El tema está que en la mente de los escribas, que una persona estuviera paralítica era por causa de sus pecados. Y para que ocurriera este milagro, sus pecados tendrían que ser perdonados primero. Esto es de hecho lo que Jesús hace. Primero le dice: tus pecados te son perdonados al paralítico. Y luego lo sana probando con lo último que Él no es solo palabras, sino que efectivamente tiene el poder de perdonar pecados. Notar nuevamente el asombro de las personas que estuvieron en ese evento. Dijeron: nunca hemos visto tal cosa. Claramente esas personas podrían haber presenciado milagros de Jesús antes. Pero la particularidad de este milagro es que se dio por medio de alguien que afirmaba perdonar pecados y que de hecho lo hizo. ¿Qué podemos decir entonces de Jesús a raíz de este episodio? Lo primero que podemos decir es que cumple con este primer requisito, que es ostentar el poder de perdonar pecados. Y lo segundo que podemos decir, en el peor de los casos, nuevamente, es que Jesús hace algo que solamente Dios podría hacer, lo que debería intrigarnos profundamente. Pero, ¿es esto lo único que Jesús hizo que solo Dios podría hacer? Esto y más en los siguientes episodios. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite. Busca al Señor mientras pueda ser hallado.